Hola a todos y gracias por ver este video. Hoy voy a hablar sobre tres personas que para mí, a mi parecer, cambiaron la historia. Uno de ellos es Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació en Mingora, en el valle del río Swat, un 12 de julio de 1997. Es una activista bloguera y estudiante universitaria de la Universidad de Oxford. Y verán, ¿por qué es importante? Bueno, ella es importante porque en el 2007 un grupo terrorista llamado el Ejército Fundamentalista Talibán se hizo con el control de la zona donde vivía. Impusieron sus nuevas normas y entre ellas era la prohibición de prácticas culturales como eran el baile y la televisión. Y una cosa desagradable que fue que las mujeres ya no merecían estudiar y los que iban a estudiar estaban amenazados de muerte. Pero Malala no se escondió. Y a los 11 años, Malala empezó a dar discursos en diversos foros, defendiendo los derechos de las niñas a la educación. Participó en varios programas de ayuda para gente que lo necesitaba. Ella se hizo famosa, pero no fue hasta 2009. Malala contó su experiencia en un blog de la BBC de cómo era vivir bajo el régimen talibán. Y eso lo hizo una persona famosa en la zona donde vivía, pero más aún lo hizo blanco de los talibanes. Y eso se venció un 9 de octubre del 2012, donde ella estaba yendo a la escuela normalmente cuando tres personas detuvieron el bus y le preguntaron por el nombre de Malala. Cuando ella levantó la mano, le tiraron tres balazos y uno en la cabeza. Pero ella logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital de Inglaterra, donde inició una nueva vida. En el 2013 escribió el libro Yo soy Malala y fundó la fundación, valga la redundancia, con su padre para ayudar a gente que lo necesita. Y sus hazañas fueron recompensadas en el 2014 porque a sus 17 años recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven en obtenerla en cualquier tipo. Yo creo que Malala fue una persona que a pesar del que tenía miedo, siguió avanzando y luchó contra la desigualdad de derechos de los hombres y de las mujeres. Para mí fue una persona muy importante, ya que luchó por la educación de los niños que lo necesitaban. Y el segundo personaje del que vamos a hablar es Rosa Parks. Rosa Parks nació el 24 de febrero de 1913 en la ciudad de Detroit, Michigan, y es conocida como la primera dama del movimiento de los derechos de Estados Unidos. Cuando terminó de estudiar, se casó con Raymond Parks y era una mujer que está dedicada a luchar por los derechos de la igualdad. En 1950 se unió al movimiento de derechos civiles y se empleó como asesoría nacional para el progreso de personas de color en Montgomery. Y hablemos del hecho más importante. Rosa, cuando tenía 42 años, el 1 de diciembre de 1995, un transporte colectivo para volver a su casa, específicamente un autobús. En ese tiempo los autobuses estaban delimitados por una línea, blancos al frente y negros atrás. Y así la gente negra tenía que subir por la puerta delantera, pagar el conductor, bajar y subir por atrás. Y en muchos casos la gente que subía a pagar, bajaba para ir por la puerta de atrás, le cerraban y se iban, así perdiendo su dinero. Pero bueno, a lo que venimos. Park se acomodó en los asientos del medio que se suponía que eran que no eran para los negros, sino para los blancos, pero se podían sentar en ellos si ningún blanco lo requería. Si no, esa parte, el conductor ordenó que junto a tres negros que consideran el lugar a un joven que recién había subido, y en una entrevista que ella hizo, dice que el joven ni siquiera había pedido el asiento. El conductor trató de disuadirla, que debía ceder su asiento porque es lo que marcaba la ley. Amenazaba diciendo que le iba a arrestar, que le iba a denunciar. El conductor llamó a la policía. Y cuando la policía vino a arrestarla, antes de encarcelarla, le preguntó que por qué no se paraba. Dijo que porque estaba cansada. Pero ella no se refería porque estaba cansada físicamente, sino que se refería a que estaba cansada de que los negros hayan sido pisoteados y que sean tratados como objetos y no como personas. Y fue encarcelada por su actitud, por su conducta y por haber alterado el orden. Por respuesta a lo que había hecho Rosa, Manuel Luther King, que era un pastor bautista en ese entonces no tan reconocido, produjo la protesta a los autobuses públicos, que simplemente decía a la población afroamericana a organizarse para que puedan transportarse por sus propios medios y no tomar los autobuses. Y como los autobuses terminaban recibiendo poco o ningún pasajero, comenzaron a no tener ganancias, por lo que hizo que las entidades públicas o los dueños de autobuses terminaran la práctica
de segregación racial en los buses. Y eso fue el inicio de una de las grandes revoluciones de los negros para obtener derechos. Y así Rosa Parks se convirtió en un ícono de los derechos civiles. Mudó a Michigan en 1960 y recibió la medalla de honor por los Estados Unidos en 1999. Para mí Rosa Parks fue una persona que estaba cansada de las cosas que lo perjudicaban a ellos, a su raza, por así decirlo, que perjudicaba, que los menospreciaban a ellos y a todos, ¿no? Sin razón alguna. Creo que por eso ella no se paró del autobús, porque ella estaba cansada, como ella dijo, estaba cansada de todo lo que estaba sucediendo en el país. Y creo que eso fue lo que hizo, fue una motivación para el resto de las personas que también se sintieron identificadas con ella para iniciar las revueltas y así lograr la igualdad entre los negros y los blancos. Y ahora hablaremos del tercer y último personaje, Oscar Schindler. Oscar Schindler nació un 28 de abril de 1908. Fue un empresario austríaco que salvó la vida de aproximadamente 1000 judíos durante el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Como sabíamos, los judíos eran arrestados y metidos a una cámara de gas donde estaban sentenciados a morir. ¿Pero cómo Oscar pudo hacer eso? Bueno, les pondré un poco en contexto. Oscar era un nazi que tenía repudio, o sea, no es que tenía repudio, sino que era de la organización nazi durante la Segunda Guerra Mundial y en 1939 obtuvo una fábrica de menaje esmaltado en Polonia, en la que empleó 1.750 personas, en las cuales aproximadamente 1.000 eran judíos. Y así es que él aceptó que al principio era por una cuestión económica y no por una cuestión de salvar judíos, pero también dijo que al ir avanzando el tiempo, él empezó a contratar a personas judías que no necesitaba, y así evitando la persecución y la deportación y la muerte en cámara de gases de estos. Eso no fue lo único que hizo, sino que también tuvo que sobornar a oficinas nazis con regalos cada vez más caros, con fin de obtener a sus empleados a salvo, ¿no? Para que no los deportaran. Cuando Alemania empezó a perder en 1944, decidieron cerraron los campos de concentración situados más al este y evacuar a los prisioneros restantes hacia el oeste. Apreciando eso, Oscar trasladó su empresa factorial hacia el este para evitar la deportación y proteger más a sus empleados. Yo creo que él también es un ejemplo a seguir, ya que él, aún así siendo nazi, rechazó los ideales de lo que él pertenecía y decidió ayudar a las personas de lo que necesitaban. Creo que él se dio cuenta de que los judíos no habían hecho nada y que estaban siendo maltratados por gusto de los nazis. Por lo tanto, creo que él decidió salvar a más personas. Y tal como les conté, él al inicio solo contrató económicamente, pero creo que poco a poco se dio cuenta que los judíos no eran malas personas como decían, sino que eran buenas personas que necesitaban ayuda, por lo tanto empezó a ayudarlos de una u otra manera. Y eso es todo y espero que les guste el video. Hasta la próxima.